Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy límites infinitos. Para eso vamos a ir viendo y analizando cada uno de los ejemplos para poder interpretar las conclusiones que escribí de costado. Bueno, primero identifiquemos que esta función, me dan la fórmula, me dan el gráfico, veo que tiene una asíntota vertical, x igual a 0, su ecuación, una asíntota horizontal en y igual a 0. La gráfica de la función son hipérbolas, ¿sí? Y vamos a analizar qué ocurre cuando calculamos los límites laterales, primero, con x tendiendo a 0. La función, si me voy acercando al 0 por izquierda, veo que a medida que me voy acercando, la función va teniendo un crecimiento indefinido que no puedo determinar cuál es el valor. Sí que crece indefinidamente, sabemos perfectamente que nos vamos a acercar mucho al valor 0, pero nunca va a ser posible que x valga 0. Pero bueno, a medida que nos acercamos, crece indefinidamente. Esto lo vamos a indicar con un más infinito, es decir, si me acerco a la función por izquierda, por eso tenemos este 0 menos, recuerden, indica que me acerco al valor de x igual 0 por la izquierda, por los menores a 0. A medida que me voy acercando, la función crece indefinidamente. Y a medida que lo hago aproximar a 0, pero por derecha, vemos que el comportamiento es muy similar. Es decir, a medida que x toma valores cercanos al 0, la función crece indefinidamente. Por eso el límite lateral por derecha también es más infinito. Luego, como sabemos que para que exista el límite en el punto, los límites laterales deben ser iguales, en este caso, el límite con x tendiendo a 0 por izquierda y con x tendiendo a 0 por derecha, ambos dan más infinito, por lo tanto, el límite con x tendiendo a 0 es más infinito. Es muy importante indicar el signo, ¿sí? Nosotros sabemos que si no hay ningún signo adelante, estamos habituados a saber que es un más, pero en el caso de infinito, si se contempla que es más infinito, como en este caso, es necesario y obligatorio poner el signo más infinito. Ocurriría en este caso con el ejemplo 2 que nos va a dar, ven, menos infinito. ¿Por qué ocurre esto? La función también es del tipo racional, tiene indicadas dos asíntotas, una vertical en x igual 3, horizontal que coincide con el eje x, o sea, en y igual 0. Y si analizamos el límite de las hipérbolas de la gráfica, cuando x tiende a 3, podemos observar que a medida que me acerco a 3, tanto por izquierda como por derecha, la función decrece indefinidamente. Por lo tanto, los límites laterales, es decir, el límite con x tendiendo a 3 por izquierda, me da menos infinito, y a 3 por derecha da menos infinito también.
En este caso, los límites laterales son iguales, por lo tanto, el límite con x tendiendo a 3 de la función es menos infinito. ¿Sí? Bueno, veamos este ejemplo 3. Otra función del tipo, en este caso, homográfica, porque es el cociente de dos funciones lineal, pero bueno, no deja de ser una función racional en la que tiene dos asíntotas. Su gráfica la vemos x igual menos 1, asíntota vertical, asíntota horizontal y igual 1. Bien, vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1, justamente cuando tiende a la asíntota vertical. Entonces, si calculamos el límite lateral por izquierda del menos 1, podemos observar que a medida que nos acercamos al menos 1 por los menores al menos 1, la función tiende a crecer indefinidamente. Por lo tanto, ese límite es más infinito. Ahora, cuando nos acercamos al menos 1 por derecha, ya la función le corresponde analizar esta hipérbola. Es decir, a medida que me acerco a x menos 1, la función tiende a ser cada vez más decreciente, es decir, su límite va a ser menos infinito. En este caso, cuando x tiende a menos 1, los límites laterales son distintos, ¿sí? Porque por izquierda da más infinito, por derecha da menos infinito, por lo tanto, el límite con x tendiendo a menos 1 de la función no existe, ¿sí? Independientemente, cada uno de los límites laterales existen. Uno es más infinito, el otro es menos infinito, pero son distintos. Entonces recuerden que cuando los límites laterales son distintos, no puedo aseverar que exista el límite en el punto. Bien. Bueno, continuamos con este ejemplo. También es una función del tipo homográfica. Tiene asíntota vertical en x igual menos 2, asíntota horizontal en y igual menos 1. Vamos a calcular el límite con x tendiendo a menos 2. Justamente el valor coincidente con la asíntota vertical. Sabemos que x nunca va a tomar el valor menos 2, pero nos vamos a aproximar desde la izquierda o desde la derecha. Para calcular el límite con x tendiendo a menos 2 por izquierda, vendremos por los valores menores al menos 2 y nos vamos acercando y vemos que la función tiende a decrecer indefinidamente. Bien. Por lo tanto, al crecer indefinidamente, podemos asegurar que el límite es menos infinito. Ahora, cuando nos acercamos al menos 2 por los mayores de menos 2, vemos que ya corresponde en la gráfica esta parte de la hipérbola. Entonces, a medida que nos acercamos a menos 2 por derecha, la función crece indefinidamente. Por lo tanto, su límite lateral por derecha es más infinito. Ocurre lo mismo que el anterior, los límites laterales son distintos, por lo tanto, no existe el límite con x tendiendo a menos 2 de esta función. Bien, quinto ejemplo. Tenemos una función cuya gráfica ya presenta dos asíntotas verticales en menos 1 y en 1,
y una asíntota horizontal en y igual menos 2. Bien, vamos a analizar los límites laterales. Primero, cuando x tiende a menos 1, ¿sí? Entonces, cuando me acerque al menos 1 por izquierda, la parte de la gráfica que corresponde es esta de acá abajo, ¿no? Justamente, los x menores a menos 1 tienen imágenes que están en esta parte de la hipérbola. A medida que me voy acercando al menos 1, la función tiende a decrecer indefinidamente. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a menos 1 por izquierda de esta función es menos infinito. Ahora, cuando me voy a acercar al menos 1, pero desde la derecha, la parte de la gráfica de la función que corresponde es esta parte de la parábola. Y observemos que a medida que me acerco al menos 1, la función va tomando valores cada vez más grandes, ¿sí? Indefinidamente. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a menos 1 por derecha es más infinito. Como conclusión, los límites laterales son distintos, por lo tanto no existe el límite con x tendiendo a menos 1 de esta función. Veremos qué ocurre ahora si calculamos el límite pero con x tendiendo a 1. Límite lateral por izquierda, es decir, me acerco al menos al 1 por izquierda, por los menores a 1. La gráfica que corresponde es esta parte de la parábola. A medida que me acerco al 1 por los menores a él, la función va tomando valores más grandes, indefinidamente. Por lo tanto, el límite lateral izquierdo con x tendiendo a 1 es más infinito. Ahora, veamos qué ocurre cuando me acerco al 1 desde la derecha. La gráfica que corresponde es esta porción de hipérbola. Por lo tanto, a medida que me voy acercando al 1, la función va decreciendo indefinidamente. Esto lo notamos con un menos infinito. Nuevamente, los límites laterales con x tendiendo a 1, tanto a derecha como a izquierda dieron distintos, por lo tanto no existe el límite con x tendiendo a 1 de esta función. Ahora volvimos al ejemplo 1, pero lo que vamos a analizar y ver es ahora el comportamiento cuando x es quien tiende a menos infinito o a más infinito. ¿Sí? Ahora lo que cambió es no que el resultado del límite o que la función tienda a más infinito, sino que el valor de x, vamos a ver qué ocurre cuando tiende a menos infinito. Por supuesto, si x tiende a menos infinito, tengo que buscar el menos infinito en x, ¿sí? Es decir, estaría para la izquierda. Y a medida que x toma valores cada vez más chiquitos, que eso es lo que analizamos con un menos infinito, vemos que la función tiende a aproximarse al valor de la asíntota horizontal, que en este caso es y igual a 0. ¿Sí? Sabemos que nunca la va a tocar a la asíntota, aunque en el gráfico parezca que la está tocando, nunca se va a tocar. Por lo tanto, a medida que x toma valores cada vez más chiquitos, la función tiende a valer 0. Por eso su límite
es 0. Lo mismo ocurre cuando x toma valores cada vez más grandes, es decir, tendiendo a más infinito. A medida que x toma valores cada vez más grandes, la hipérbola se acerca a 0. Por lo tanto, ese límite también es 0. Bueno, como conclusión, cuando x tiende a menos infinito es 0. A más infinito es 0, por lo tanto podemos decir que cuando x tiende a infinito, su límite es 0. ¿Sí? La diferencia con los ejemplos anteriores es que x antes tendía a un valor específico y puntual. Ahora x tiende a un valor infinito. Puede ser más infinito o menos infinito. ¿Sí? Bien, acá tenemos, es el ejemplo 2, pero vamos a analizar cuál es el valor del límite con x tendiendo a menos infinito. X tendiendo a menos infinito, tengo que buscarlo siempre sobre el eje X para la izquierda. ¿Qué ocurre con la función a medida que me voy acercando al menos infinito de X? Como verán, también se aproxima, como en el ejemplo anterior, a la asíntota horizontal que está en 0. Por lo tanto, este límite también es 0. Cuando x tiende a más infinito, la función se aproxima también a la asíntota horizontal, que es 0. Por lo tanto para x tendiendo a menos infinito como x tendiendo a más infinito, ambos límites son 0 y, por lo tanto, el límite con x tendiendo a infinito de esta función es 0 también. ¿Sí? Bien, el ejemplo 3, ahora, x tendiendo a menos infinito. Eje X, miro. A medida que X toma valores cada vez más chiquitos, la gráfica de la función tiende a un valor que es muy cercano a la asíntota horizontal igual 1. ¿Sí? Si esto lo prolongáramos indefinidamente, se va acercando a la asíntota horizontal, pero nunca va a llegar a ser 1. Sí, se aproxima a 1. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a menos infinito es 1. Cuando x tiende a más infinito, la gráfica de la función también se va a aproximar a la asíntota horizontal, que es igual 1. Esto lo podemos prolongar indefinidamente y se va a acercar mucho, pero nunca tocar a la asíntota. Por lo tanto, para x tendiendo a más infinito, el límite de esta función es 1. Por lo tanto, volvemos a repetir que el x con x tendiendo a infinito de esta función es igual a 1. Bien, el ejemplo 4. Cuando x tiende a menos infinito, valores cada vez más pequeños de x, la hipérbola tiende a acercarse al valor de la asíntota horizontal que está ubicada en y igual 1, ¿sí? Por lo tanto, el límite con x tendiendo a menos infinito de esta función es 1. Cuando x tiende a más infinito, es decir, valores cada vez más grandes para x, la función tiende a aproximarse también a la asíntota horizontal. En este caso lo hace por arriba de la asíntota, ¿sí? Pero bueno, lo que sí nosotros necesitamos asegurar es que a medida que x cada vez toma valores cada vez más grandes, el valor de la función
tiende a aproximarse a 1. Por lo tanto, ese límite con x tendiendo a más infinito es 1. El límite con x tendiendo a infinito de esta función es 1. Bien, y en este ejemplo vemos que cuando x tiende a valores cada vez más chiquitos, la función le correspondería esta rama de la hipérbola, tiende a aproximarse al valor menos 2, que es su asíntota horizontal. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a menos infinito de esta función es menos 2. Y si x tiende a más infinito, es decir, valores cada vez más grandes de x, la rama de hipérbola sería esta, la que analizar, y vemos que se aproxima muchísimo a la asíntota horizontal, por lo tanto, ese límite también es menos 2, ¿sí? Bueno, ya terminando, no se preocupen. Ahora veamos, estos dos ejemplos que siguen es por si se preguntaban, ¿qué ocurre cuando quiero calcular un límite que tiende a más infinito o a menos infinito, si el resultado o el valor al que tiende la función puede darme también más o menos infinito? Miremos cada caso. X tiende a más infinito. Lo primero que vamos a averiguar, este límite. ¿Qué ocurre con esta función? Que es una función polinómica. Su gráfica podemos observar. Para poder calcular el límite con x tendiendo a más infinito, tenemos que tomar los valores cada vez más grandes para x. A medida que x toma cada vez valores más grandes, la gráfica de la función tiende a ser cada vez más decreciente. Por lo tanto, ese valor de límite es menos infinito. ¿Sí? Es decir, x toma valores cada vez más grandes, pero la función toma valores cada vez más pequeños. Ahora, si calculamos con x tendiendo a menos infinito, es decir, valores cada vez más pequeños para x, la función tiende a crecer indefinidamente. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a menos infinito de esta función es más infinito. Es decir, a medida que x toma valores tan pequeños y cada vez más pequeños, la función toma valores cada vez más grandes como querramos. ¿Sí? Este es un ejemplo de que si bien x puede atender a más infinito, el resultado puede ser menos infinito o caso inverso es en el segundo ejemplo. Bien, para terminar, tenemos este último ejemplo, que es una función cuadrática, en el que si calculamos el límite con x tendiendo a más infinito, podemos observar que a medida que x es cada vez más grande, la función también toma valores cada vez más grandes, ¿no? Por lo tanto, ese límite es más infinito. Y si tomamos para calcular el límite con x tendiendo a menos infinito, es decir, tomamos valores cada vez más pequeños de x, ¿sí? Nos iríamos para la izquierda del eje x, vemos que también la función toma valores cada vez más grandes como querramos. Entonces ahí tenemos otro ejemplo en que la función tendiendo a más infinito da valores y da su límite más infinito, pero también
el caso de que tendiendo a menos infinito, su límite de más infinito. Así que bueno, espero que se haya entendido y continuamos la próxima. Les mando saludos a todos.